Así que Isaías 31 y versículo 1, mirá cuál era la situación de los aturdidos y embarullados y aquejados israelitas, pueblo de Dios, al punto que reaccionan tan mal como que el Señor les tiene que gritar del cielo y les dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué hostil que parece, ¿no? Pero no, Dios no es hostil, Dios es celoso. Dios se da cuenta que ellos están en un momento cúlmine, vértice, en un punto neurálgico y muy importante, como a veces nos puede acusar la vida a nosotros también, donde el hecho de la desesperanza, pero no solo eso, sino de la desesperación, nos puede llevar instintivamente hacia donde no sabemos que puede eso provocarnos a nosotros mismos. Cosas que a veces para nosotros pueden ser reacciones normales. Fíjate que ellos estaban, como yo te lo mencionaba, ¿no? Era un pueblo de Dios, un pueblo que de repente se ve y se sienten desamparados, atacados por sus enemigos, a punto de desaparecer y necesitando salvación. Hay cosas que realmente nos desbordan y a veces los reactivos nuestros son tan humanos como antes y como siempre. Porque en realidad seguimos siendo los de antes y los de siempre. Solo que hay una cobertura que no es tal, en verdad, porque es interior, pero tiende a hacer cobertura sobre lo que hay de nosotros todavía, del viejo hombre, que es lo espiritual, que es lo de Dios, que no siempre es lo que prima. La verdad es que nuestros reactivos no siempre son como debían ser en lo espiritual, sino a veces en lo carnal, simplemente en la reacción natural, donde el desespero a veces nos lleva equívocamente a donde no sabemos, porque no es solamente nos lleva en una dirección, diríamos, que no es la correcta, sino a resultados que nosotros ni imaginamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Que ellos, como pueblo de Dios experimentado, porque como eran pueblo de Dios sabían que Dios era su Dios, pero hay momentos de aturdimiento que te dejan como la mirada ciega y te hacen caer en el olvido de quién es Dios, de lo grande que es Dios. Y simplemente vas a lo que no tendrías que ir, vas a la ayuda que no tendrías que llegar a eso. Fue lo que le pasó a ellos cuando, si bien tenían a su Dios, de repente van a ayudar donde no hay ayuda. Van a buscar ayuda donde no lo habrían de encontrar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A lo que ellos veían más en lo inmediato, más cerca de ellos, más en el mismo plano de ellos que en el plano humano. Claro, es que Dios está en su dimensión, ¿no? Y nosotros estamos en la nuestra. Y miramos lo que nos pasa a nosotros y lo vemos tan de nosotros, tan natural, que a veces queremos encontrar la salida, la solución en ese plano mismo también.
Pero si no buscamos correctamente a Dios que está en lo alto y Él nos pueda subir entonces más allá de lo que nos esté pasando en esta manera horizontal de existir el humano, si buscamos donde no hay Dios, donde no está Dios, donde Dios mismo no es, nos puede pasar lo que le pasó a ellos cuando, versículo 1, ellos buscan en los hombres la ayuda. Fíjate que ellos tenían de dónde tomarse. Hay gente que tiene, de repente, quien a la vista aparentemente son y pueden ser personas, diríamos, de aspecto poderoso, ¿no? De aspecto influyente. Era un poco lo que estaba pasando en aquel entonces, porque los egipcios eran justamente los del reinado, ¿no? De los que estaban reinando en esa época sobre la tierra. Era el imperio egipcio. Entonces ellos representan gente poderosa. Y ahí ellos iban a ir. ¿Quién es el pueblo de Dios? Olvidándose no solamente quién era Dios, sino lo celoso que es Dios. Vos sabés que cualquiera que ama es celoso, ¿no? Cualquier ser humano. Y hablo del celo santo, del celo puro, el celo que obviamente tiene Dios, y que eso se despertó cuando ellos justamente, en vez de ascender a Dios, en vez, como termina diciendo el versículo 1, en vez de mirar al santo en sus problemas, en sus dificultades, en vez de buscar a Jehová, dice el versículo, pero al principio, descienden a Egipto. El ir a la búsqueda de la ayuda humana es descenso espiritual seguro. Descienden a Egipto, entonces confían en los poderosos egipcios como gente poderosa, pero también confían en los recursos, ¿no? Los poderosos recursos, ¿no? Que en aquel tiempo, bueno, se tipifican en los que son caballos, carros, sigue diciendo el versículo 1, también jinetes. Esas cosas que capaz que pasan desapercibidas, ¿no? En cuanto a la importancia que tienen. Es como que una disyuntiva donde elegimos mal o elegimos bien. Y si elegimos mal, es más que solo elijo mal, sino que puedo estar aún provocando a Dios. Porque como yo te decía, Dios es un Dios celoso. Dios es alguien que te mira con celo santo. Eso quiere decir, Él te quiere para Él. Él quiere que recurras a Él. Porque Él es el recurso seguro. No es opcional. No importa si vas para allá o para acá. Después que tenés a Dios, tenés a Dios. Y no ir a Él es descender. Ir a Él es ascender. Y todo lo que signifique de detalle y de envergadura que te parece que sí, te va a ser de ayuda, termina no siendo así. Porque en definitiva los egipcios mostraban ser lo que aparentaban ser y nada más, y sus carros, y sus jinetes, y sus caballos. Pero la aclaración que da Dios, versículo 3, los egipcios, hombres son. A veces vos decís, pero tengo tal influencia, tal influyente allí. Y voy y me apoyo en el brazo del hombre. Cuando dice que confiar en el brazo, confiar en la carne es maldición. Y los hombres, los egipcios le aclara a Dios desde arriba, de la azotea, le dice, pero a su pueblo, le dice, pero los egipcios son hombres nada más, y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. Entonces, no solamente es aclaración de frustración segura. Si vas por donde no tenés que ir, no vas a ir a buen puerto. Y no solo a eso. No solo te va a pasar que va a ser un intento fallido, sino que vas a estar dañando la sensibilidad de Dios. Eso es lo más importante, no es lo menos importante. Lo más importante no es si alcanzo mis recursos y alcanzo mis resultados y si acaso esa ayuda me va a resultar o no. Mira, aunque te diera una clase de pasaje de ayuda y de tiempo, lo importante es conocer el corazón de Dios, sensible. Un Dios que se queda pensando esa disyuntiva, elegiste mal. No recurriste a mí. No te apoyaste en mí. Yo soy tu Dios. Sí, en aquel tiempo, capaz que de humanismo entonces, la gente se apoyaba en la gente. La gente miraba a los poderosos como su esperanza, ¿no? Su recurso, ¿no? Un político, qué sé yo, un influyente. Pero como te decía, lo más importante de toda esta película no es qué tanto logro o no logro. Lo más importante
es no dañar el corazón de Cristo. Es realmente alcanzar a agradarle en esos momentos de desagrado para nosotros, donde el recurso más a mano no es el más conveniente, porque es lo que se ve más cerca, porque es lo que estamos acostumbrados en nuestra inercia de la humanidad y del consejo y la influencia de todos los demás, ir a quienes humanamente puedan estar en nuestro entorno, sino ir a nuestro Dios. Lo cual entonces no va a ser para la frustración de encontrarnos con un ahuecado, una escuadra de respuesta. Yo recuerdo muchos años atrás, estaba esperando algo importante, ¿no? Radialmente como iglesia, buscando recursos de alcance a través de diferentes emisoras, y alguien me dijo, mira, tengo a alguien de influencia. Y me acuerdo las veces que me planté los plantones esperando al tal ahí, y siempre era ocupado y siempre con su celular, y parecía, y sí, yo te voy a conseguir algo, y todo eso que nunca terminaba de llegar, nunca terminaba de ser. Pero como te digo, más allá de resultados o no, lo importante es agradar a Dios. Lo importante no es no agravarnos más todavía el problema. ¿Por qué te lo digo? Porque, como te dije, Dios se muestra celoso, dice justamente ante la elección de ellos, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Entonces eso promueve a celos a Dios, al punto que la reacción es esta en él, tan hostil aparentemente, tan fuerte, pero tan bíblica como que la tenemos así hoy por delante, en el versículo 2, que el Señor dice, por la mitad del versículo 2, dice, se levantará, y se levantará, dice el versículo 3 en segunda mitad, se levantará contra el ayudador, y entonces caerá el ayudador, y también dice, y caerá el ayudado. ¡Wow! O sea, es una cuestión de alta envergadura. No es solamente dañé la sensibilidad de Dios, no solamente no logré aquello, no solamente eso, sino que el Señor es reactivo en esto. ¿Cómo se ve? Y claro, uno puede decir, no, pero esto es Antiguo Testamento, pastor, pero ¿cómo se ve a Jesús cuando se le despertó el celo, lo mismo que acá, por la casa de Dios? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos hostil, lo vemos fuerte, ¿no? Vigoroso en sus reacciones, se pone a dar vuelta a las mesas, literalmente. Se pone a echarlos afuera y dice que hizo un azote con látigos. Y uno dice, pero para ese no es Dios, no es el Dios de la gracia. Quiere decir que uno ya no solo por uno tiene que tener y tomar recursos solo en Dios, sino para no comprometer al otro. Luego lo que te digo. Porque si lo vamos a lo textual, fíjate, y en el caso de Jesús también, Jesús se levantó y hizo todo lo que hizo por ser en la casa de Dios, y cómo eso de alguna forma influenció nefastamente sobre las personas que estaban ahí haciendo lo malo. Lo cual uno tiene que verlo en un despertar, ¿no? En un abrir de ojos y decir, wow, esto no es menos es más de lo que yo pensaba. Yo pensaba de otra manera. Y además el Señor se lo toma, esta situación, versículo 4, se lo toma como algo justamente que es contra él mismo. No solamente tengo celo lo que estás haciendo, pueblo mío, no estás recurriendo a mí, sino se lo toma como que es algo en contra de él, es como un atentado, un ataque contra él. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, versículo 4, el profeta Isaías dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, te lo leo todo y después te lo explico, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, esto es contra él mismo, toda esta situación se reúne contra él, lo toma algo como contra él, dice, no lo espantarán, el Señor no se espanta las voces, ni se acobardará del tropel de ellos. Dice, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Enojado Dios contra esta situación, contra esta ayuda, contra el ayudador y los ayudados. Y uno dice, parece que se pasa la raya esto. Pero yo creo que lo más importante de esto es que el Señor quiere marcar su lugar, diciendo, soy yo tu ayudador. Yo soy tu amparo. Yo soy tu recurso.
A pesar de que en estos días hay egipcios también, ¿no? En el sentido de gente poderosa, gente que uno puede ser tentado a decirle, bueno, que esa persona, esa influencia, ese recurso sea justamente en lo que yo me apoyo. Nosotros tenemos que confiarnos en Dios enteramente, porque Él es nuestra única y verdadera ayuda y nuestro único amparo. Entonces, Él tomando esta hegemonía para Él mismo, entonces, como nuestro ayudador, versículo 5, Él nos describe quién es Él y cómo hace Él la tarea. Así cuando ellos estaban como estaban, ¿no? Estaban desamparados, estaban siendo atacados por sus enemigos, estaban a punto de desaparecer, estaban necesitando ser preservados, guardados, mantenidos en lo que ellos eran y tenían, precisaban salvación. Y entonces el Señor, ahí en el versículo 5, hace su propia narrativa de sí mismo, ¿no? Y dice cómo hace la tarea, como para que confiemos en Él, para que nos apoyemos en el versículo 5. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando y salvando. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová. El Señor está por encima de lo que te está pasando. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él está planeando sobre nosotros, como las aves. El Señor nos está cubriendo y sabiendo, pero por encima absolutamente qué es lo que está pasando aquí abajo en tu vida. Y Él está guardándote. Como vuelan las aves, así ampara Jehová. Así Él es realmente el cuidado y el amparo que nosotros estamos necesitando. Él nos ampara como un ave, versículo 5, pero también ahí implica inmediatamente como parte suyo los ejércitos. Así amparará Jehová de los ejércitos. Dios tiene ejércitos con nosotros. Él aplica sus ejércitos a favor de nosotros. Así ampara, como el ave, con ejércitos, amparando, librando y preservando y salvando. Y esto va a ser tal en sí mismo resultados, no la frustración de lo que se decía antes, tanto que, versículo 7, Dios pronostica y profetiza que habría de pasarles esto a los que habían hecho idolatría en ayudadores que no podrían hacer nada por ellos, los egipcios. Versículo 7 dice que entonces en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Nosotros nos equivocamos, hacemos a veces lo equivocado, pero el Señor es tan bueno, tan grata es su palabra, que nos enseña el camino en esos recursos que nosotros no tenemos pero están en Él, y nosotros lo tenemos si estamos en Él. Si no descendemos en momentos de descenso por el propio peso de los problemas y nos dejamos llevar por la desesperación e ir detrás de lo que no es Dios. Del momento que tenés a Dios, tenés Dios. Y eso no es una cuestión menor. Dios al que le da, le pide, le reclama. No le podemos pedir eso a una persona que no tiene el conocimiento que vos y yo tenemos. Dios es nuestro recurso. Uno tiene que privarse, sí, del acto de la desesperación, de hacer lo que no tiene que hacer, de ir a buscar donde no hay ayuda. Fíjate que esto, que se trata de humanos, de la humanidad nada más, de ir a buscar en hombres la ayuda, el Señor lo traduce, ahí donde estábamos leyendo en el versículo 7, en idolatría. Porque ahí lo tipifican eso, ¿no? En aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos. Vos mismo a veces te pensaste, te creaste la idea de que esa sería tu ayuda. Pero no hay cosa mejor que confiar en Jehová. No hay cosa mejor que ampararnos en Él, tanto que aún no teniendo recursos, no teniendo ni carros, ni caballos, ni jinetes,
y a veces ni plata. Nosotros, como también dice en otro pasaje de Isaías, venid comprar sin oro y sin dinero. Nosotros somos gente de experiencia de eso. Tenemos una radio hace casi 30 años, podemos decir en propiedad, y no pagamos un centavo. Sin dinero, sin recursos, lo tenés todo, porque tenés a Jesús. Lo que sobre todo ellos necesitaban más que amparo nada más y ser librados y preservados. Lo último que dice versículo 5, lo que ellos necesitaban era salvación. La salvación es el acto final que Dios solo te puede dar. Solo Dios, ni ningún hombre, ningún ídolo. Pero Él es también tu Salvador ya en este instante. Jesús no es tu Salvador solamente en la eternidad. Él es tu salvación en este hoy. Y no hay como confiar en Dios. No hay como derramar nuestra alma delante de Dios y clamar a Él. Porque Él va a venir como ave, va a venir a ampararte. Te va a librar de tus enemigos. Vas a buscar lo que tenían guerra contra ti y no lo vas a hallar. Delante de ti van a caer. Cuando parecía que era el final, va a ser tu principio. Ellos pensaban que no iban a poder ser perseverados como nación. Siempre fueron perseguidos para ser extinguidos, no solamente por Hitler. En muchos tiempos y edades Israel quiso ser desaparecido por sus vecinos, por sus otras naciones. Y Dios siempre los amparó y los guardó. Hoy nosotros estamos en el turno de esa tutela de 24 horas. No se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Y Él es tu recurso. Él es tu carro de fuego y tu gente de a caballo. Él es tu Salvador. Él es el que no te va a dejar. Él es el que te cela con celo santo. Él es el que te dice: clama a mí y yo te responderé. Te dice el Todopoderoso. ¿Tú lo crees? Bueno, vamos a orar entonces. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos, porque aún hoy una vez más aprendemos de errores ajenos. A veces nuestro acto de desespero es también recurrir a donde no hay ayuda. Y no sabíamos por lo menos hasta hoy, que esto podía herir tu sensibilidad y provocar tus reacciones, como se vieron en ti, Jesús, ahí en el templo de Dios. Porque tú eres un Dios fuerte y celoso, dicen los 10 mandamientos. Señor, te damos gracias por ser tan fuerte y, ¿por qué no?, también gracias por celarnos. Eso quiere decir no compartirnos con nada, ni con nadie. Lo cual nos hace bien saber, Señor, que tú eres nuestro único recurso. Y no vamos ya a intentarlo de otra manera. No vamos a seguir nuestros instintos humanos de ir y para acá y para allá, y porque otros lo dicen y lo aconsejan. Señor, queremos ser recurrentes contigo. Queremos correr a tus pies. Queremos sentir que tus alas están revoloteando arriba nuestro. Señor, que tú te encargas de librarnos, de sanarnos cuando estamos enfermos, de preservarnos cuando parece que es nuestra extinción, cuando pensamos que no hay quien salve. Tú eres nuestro Salvador, nuestra salvación. Gracias te damos, Rey, en este día, Dios, donde podemos dejarnos de dar vueltas y recurrir a ti y clamar al que sí tenemos en el cielo y sí tenemos aquí en la tierra. Porque a quién tenemos en el cielo y a quién tenemos en la tierra, sino a ti, y fuera de ti no hay quien salve. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida
va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.